podría haber creído en su infancia tierna que cuando la sociedad evolucionara y a medida que más desarrollada estuviera, sería menos violenta? Sin embargo, hemos visto, sobre todo en el último tiempo, cómo la violencia es probablemente uno de los problemas más transversales que estamos viviendo en el mundo análogo, en el colegio, en la política, pero también lo estamos viviendo de forma muy fuerte en el mundo digital. Y es ahí donde no hay ningún límite, no tenemos herramientas para trabajar con ella y, como siempre, somos las mujeres las principales víctimas de la violencia digital. Por eso hoy día queremos hacer un foco en este tema, cuáles son las necesidades que tenemos para poder enfrentar este problema en un lugar tan intangible como lo es el universo digital. Para conversar sobre este tema estamos hoy con Patricia Peña. Ella es presidenta de la Fundación Datos Protegidos y está muy al tanto de este problema y profundizándolo. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricia. Hola, Paloma, gracias a ustedes por la invitación. Primero quisiera partir porque mientras me preparaba para esta entrevista veía que hay una definición de violencia digital. ¿Cuál es esa definición? Bueno, finalmente llegamos a un consenso de que es cualquier acción coercitiva, de acoso, de hostigamiento que ocurre a una persona a través de cualquier dispositivo, a través de cualquier medio digital o dispositivo de comunicación o a través de cualquier tecnología de información y comunicación o tecnología digital, porque esto también se está proyectando, ¿no?, desde documentos de la ONU, recientemente, por ejemplo, también la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes también han hecho un esfuerzo por entregar estas definiciones a los distintos países para que se tengan políticas públicas. Respecto de este problema, yo creo que sí podríamos decir la frase no lo vimos venir. Creo que no vimos venir el tamaño del mundo digital, el alcance que podía tener. Definitivamente no nos preparamos para nada. Llegó la pandemia y nos tomó de sopetón a todos tratando de entender, tratando de subirnos, pero hoy día ya tenemos un problema manifiesto. ¿Qué tan grande es este problema? ¿Cuánta gente es violentada o sabemos que es violentada de forma digital y cuáles son las principales brechas? Bueno, lo primero es decir que justamente ese es el primer problema, que no tenemos datos ni estadísticas oficiales, particularmente en países como el nuestro, porque no tenemos institucionalidad que se haga cargo de esto. Entonces, muchas veces esto ha estado a cargo de organizaciones y fundaciones como la nuestra y otras que empezaron a tomar este problema, particularmente para el caso, ¿te acuerdas? 2018 Nido, que explota. Perdona que te interrumpa, pero ¿existe algún país que sí tenga una institución dedicada a cuidar a la gente? No necesariamente. Fíjate que en este momento, hace muy poquitito, estuve participando en un conversatorio y ni siquiera países anglosajones lo tienen resuelto, porque efectivamente implica tener una institucionalidad que se hace cargo de un problema primero que muchas veces está relacionado con situaciones de violencia que ya ocurren en lo real, digamos. Muchas veces las situaciones de violencia digital tienen que ver con un continuo, pero en este momento, tal como tú decías, estamos viviendo situaciones que son exclusivamente del mundo digital, ¿no? Y que ocurren ahí. Claro, o sea, casos donde hay violencia intrafamiliar y se extiende a la red, o casos donde hay violencia en los colegios y se extiende a la red de bullying, ¿verdad? Fíjate que hace muy poquitito veíamos cómo en Gran Bretaña se está discutiendo la Safety Bill, que es quizás uno de los referentes en este momento en Europa de lo que se cree va a ser digamos, un marco regulatorio en materia de protección de la privacidad y los datos personales de los ciudadanos británicos, pero aún así... ¿Pero de qué se trata específicamente? Bueno, básicamente establece una serie de regulaciones justamente que ponen un mayor marco de exigencia a las empresas en relación a la extracción de datos que se hace y también a situaciones donde los ciudadanos y las ciudadanas ven expuestos sus datos, que está muy relacionado también con situaciones de violencia digital. Por ejemplo, el doxing. Desde ese punto de vista me parece interesante porque cuando uno daña la honra a través de un medio de comunicación, existe una forma de reparar la honra, tal vez por lo menos legalmente, a través del mismo medio de comunicación. Es algo que los periodistas nos toca mucho porque si nos equivocamos gravemente en algo tan sensible como es dañar la honra ajena, tenemos que hacer la reparación de la misma manera que generamos el daño. ¿Existe algún tipo de idea de qué manera uno podría cuidar la honra en el mundo digital? Por ejemplo, haciendo responsable, no sé, a Instagram, haciendo responsable a Twitter. Claro, esa es una gran discusión hoy día cuando tú planteas marcos regulatorios y proyectos de ley. Justamente hoy día en Chile tenemos un proyecto de ley que se está tramitando, que plantea esta idea de no más violencia digital en general, ¿no? A pesar, como te decía, que efectivamente los datos y las estadísticas nos están
está mostrando que aproximadamente 80% de las mujeres y de personas de disidencias sexuales, de comunidades LGTB, son las que más reportan situaciones de distinto tipo de violencia digital en los últimos 3 años en Chile, por ejemplo, en estos estudios que se han realizado. Y ahí, claro, la pregunta es cómo lo sancionamos. Entonces, basta una sanción, por ejemplo, administrativa, es decir, una multa, una reparación, tal como tú decías, en donde efectivamente hoy día lo que hacen muchos tribunales es exigir, por ejemplo, que se remueva contenido donde efectivamente esté expuesta la persona, etcétera. Y hay una discusión, Paloma, que no está del todo resuelta, porque aquí las plataformas tampoco tienen un mecanismo claro de trabajo con los gobiernos. No es como que tú dijeras efectivamente, si yo le digo a Instagram, usted tiene que removerlo, se va a hacer inmediatamente, ¿no? O sea, implica también un trabajo mucho mayor de gobernanza, que está muy relacionado hoy día con temas de gobernanza de Internet, de gobernanza de datos y de gobernanza finalmente de temas sociales en relación a impactos que, tal como tú decías, no están definidos. Entonces, hoy día yo creo que ese es principalmente uno de los principales trabajos a nivel, por ejemplo, latinoamericano. Buena parte de las ONGs que están trabajando en este tema, organizaciones, instituciones, investigadores, también investigadoras que se han dedicado a esto, es abrir un poco más a esta idea de cómo finalmente vamos a sancionar, ¿no? Ya, se ve como un problema grande con muy poca solución. ¿Dónde sí podemos avanzar? ¿Dónde ustedes ven que hay una luz concreta donde uno pueda percibir cambios? Sin duda, primero, es un tema de educación y es un tema también de cultura digital. Es decir, hoy día, tal como tú decías, efectivamente estamos enfrentando también una generación de niñas y niños y adolescentes que efectivamente han estado 2 años en pandemia, han estado dependiendo justamente de una vida conectada a estas plataformas. Hay una hiperconectividad y el problema es que las políticas públicas en educación no acompañaron en esto, ¿no? Entonces, sin duda, esto es un tema también que tiene que ver con ver al mundo digital, a las distintas plataformas. Pensemos en lo que está ocurriendo ahora con el metaverso. Estamos a punto de pasar a otro tipo de espacios virtuales, digitales, etcétera, donde va a ocurrir buena parte de la vida cotidiana. Entonces, uno es educación, es decir, cómo también generamos una conciencia de convivencia digital. Entender qué significa finalmente si tú expones a otros y a otras. Y esto parte de muy chiquitito. Hemos tenido en la Fundación un estudio hace un tiempo atrás, por ejemplo, que mostraba cómo niños pequeños les complica muchísimo que sus papás o sus mamás expongan fotografías de ellos o de ellas sin consentimiento en las redes sociales, ya algo que nos podría parecer muy, entre comillas, como inocente, ¿no? Porque efectivamente los expone a lo que hoy día efectivamente ocurre con mucha frecuencia en el mundo digital, que es que sabemos que hay bandas de pedofilia y de personas que efectivamente recopilan esas fotografías de esos niños y esas niñas. Entonces, ese es un punto, pero lo siguiente también tiene que ver con generar educación en lo que nosotros llamamos el autocuidado digital. Es decir, empezar a entender desde ya, desde muy chiquititos, ojalá, y en este momento también, si tú eres una persona adulta, si eres una mujer, si eres una persona que se siente cierto atacado, que siente que está en una situación de vulneración, bueno, por supuesto, tener capacidad para entender qué puedo hacer dentro de esa plataforma y qué es lo que puedo hacer hoy día al, por ejemplo, registrar esa situación de ataque y denunciarlo. Hoy día en Chile, las denuncias van a la Brigada de Cibercrimen, que sin duda está haciendo un trabajo, yo diría que también bastante importante en generar esta capacidad y esta práctica que significa recoger las denuncias de personas o de casos que hemos tenido, ¿no? Que siguen siendo cada vez más masivos. Patricia, me pareció súper interesante lo que planteas respecto de los padres y cómo comparten fotos de sus hijos. Creo que está bien establecido si uno tiene abierta o cerrada la cuenta. No sé, ¿tienes tú unas 5 recomendaciones, tres cosas que no deberías hacer, como algún manual básico para que algunos nos vayamos poniendo a tono con este riesgo? Sí, bueno, recomendaciones que siempre tratamos de entregar. Primero es entender cómo funciona la plataforma en la que estás publicando contenido, ¿no? Es decir, saber si esa plataforma, por ejemplo, te permite generar un reporte en caso de que haya algún perfil que de alguna manera genere una actitud violenta contra ti y cómo actuar en eso, ¿ya?
Segundo, es si te ves enfrentado a una situación como esta, reportarlo, grabarlo, registrarlo y denunciarlo. Es decir, no quedarse callado, sino que conversarlo con el entorno más cercano, porque efectivamente hay muchas personas, muchas chicas y muchas adolescentes que se quedan calladas porque piensan que solo le sucede a ellas. Lo tercero tiene que ver con también hacer una revisión constante. Fíjate, esa es una recomendación que siempre está presente, es cuánta información tienes tú en tus dispositivos, cuántas fotografías, cuántos videos que efectivamente pudieran revelar algo, ¿vale? O sea, Internet hoy día es como estar en la calle, tenemos que tener un poquito esa visión y es decir, bueno, ¿qué tanto necesito tener acumulado en ese dispositivo? ¿Qué pasa si lo roban? ¿Qué pasa si cae en manos, manos desconocidas, ¿no? Y lo tercero tiene mucho que ver con el consentimiento, es decir, hoy día estamos justamente viviendo casos en donde lo que más se repite es todo lo que es la difusión íntima de imágenes no consentidas. Bueno, solamente ese tipo de violencia digital implica un tratamiento y un entendimiento bien complejo, Paloma, porque tiene que ver con que efectivamente a lo mejor hubo consentimiento en mandar una información. Tampoco se trata de inhibir, ¿no?, la libertad que yo tengo para compartir información o para compartir lo que siento. El problema es que el criterio no se comparte. Claro, y ahí el punto es, bueno, ¿en qué momento lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿No? Yo diría que esos son como, bueno, y lo último, sin duda, es también recomendar, todas las plataformas tienen hoy día un sistema de autenticación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos hoy día herramientas en donde podemos pedirle a la plataforma que en caso de que haya cualquier actividad extraña, ¿no?, que haya alguien que intente hackear tu cuenta, que trate de entrar a tu cuenta de redes sociales, ese sistema te permite automáticamente recibir una notificación. Ya no me queda tiempo, pero te tengo que preguntar esto. ¿Hay alguna plataforma más peligrosa que otra? La verdad es que en este momento diríamos que todas tienen el mismo tema, el mismo problema, que finalmente las situaciones de acoso ocurren. Por generación, hoy día estos casos se están dando más frecuentemente en Instagram, ¿no?, y en TikTok. Pero también tenemos, por ejemplo, en el mundo de YouTube una larga historia de cómo distintos estudios comprueban de que finalmente la plataforma, por ejemplo, lleva de una manera muy perversa, por ejemplo... El algoritmo premia la exposición de contenidos inadecuados. O sea, sobre todo en casos de menores, ¿no? Te quiero agradecer por esta entrevista, es literalmente la punta de un iceberg, así que esperamos profundizar sobre esto en el futuro. Muchas gracias a ustedes.